¿Tú sabes lo que se siente que te bloqueen por WhatsApp? Pero no por un desconocido, no por un ex, no por un número equivocado, sino por tu propia hija. La niña que tú cargaste en brazos, que amamantaste, que cuidaste cuando tenía fiebre y gritaba mamá en medio de la noche. La misma que prometió nunca olvidarse de ti. Esa hija con la que compartiste una vida entera, un día, sin aviso, sin discusión, sin motivo claro, te borra. Literal. Te bloquea. Y todo por una razón tan absurda, tan pequeña, tan humana. Le pedí verla. Pedí ver a mi nieto. Le pedí una visita. Mi nombre es Isabel. Tengo 67 años. Soy viuda desde hace 22. Y hoy voy a contarte la historia de cómo ese pequeño gesto, ese clic de bloquear contacto, no fue el comienzo de mi dolor, fue el final de una mentira. Porque resulta que ya me habían borrado mucho antes de que lo hicieran en una aplicación. Fue un domingo. El silencio en casa se siente más pesado los domingos, no sé por qué. La televisión estaba encendida con el volumen bajo, pero no estaba viendo nada. Era solo para que la casa no se sintiera tan muerta. Llevaba días sin noticias de Carla, mi hija. Pensé, tal vez está ocupada, tal vez necesita espacio. Pero mi nieto, Mateo, acababa de cumplir 8 años. Y yo no había sido invitada a su fiesta, ni siquiera un mensaje. Solo supe por el Facebook de una prima que le había dado me gusta a una foto con globos. Me quedé con el pastel en el refrigerador. Entonces me armé de valor. Abrí WhatsApp. Revisé varias veces lo que iba a escribir. No quería sonar intensa. No quería parecer necesitada. Reescribí el mensaje 3 veces. Y al final, solo puse: hola hija, ¿te parece si paso este miércoles un ratito para ver a Mateo? Llevo bizcocho. Te quiero, mamá. Lo envié. El doble check apareció, pero nunca se volvió azul. A los pocos minutos, su foto de perfil desapareció. Ya no podía ver si estaba en línea. No podía llamarla. Mi corazón se hundió. Y no porque sea una señora exagerada, no. Es porque lo sentí en el cuerpo, como cuando alguien muere. Ese vacío, esa certeza, me había bloqueado. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue que ni siquiera me sorprendió del todo. Porque si soy honesta, si reviso bien, hacía tiempo que me venía borrando de a poco. Carla es mi única hija. Me quedé sola con ella cuando su papá murió en un accidente. Tenía 5 años. Yo era joven, pero no lo suficiente como para empezar de nuevo. Y aunque tuve oportunidades, decidí que mi amor por ella iba a ser suficiente. Trabajé como enfermera auxiliar de noche, limpié casas en las tardes, vendí empanadas en la escuela donde ella estudiaba. Todo para que no le faltara nada. Y no le faltó, pero al parecer también le sobró yo. Cuando nació Mateo, Carla tenía 28 años. Estaba sola. El papá del niño se fue al poco tiempo, y otra vez, ahí estaba yo, con brazos abiertos, con pañales en las manos, con trasnoches y biberones. Cría a ese niño como si fuera mío, porque era mío, porque el amor de una abuela que cambia pañales a las 3 de la mañana no es menor que el de una madre. Pero entonces Carla conoció a Andrés, su actual esposo, y todo cambió. No de golpe, no. Cambió como cambian las estaciones. Una llamada menos, una visita cancelada, un cumpleaños que no se pudo celebrar. Comenzó a decirme frases que me hacían tragar saliva. Mamá, ya no estamos para que vengas todos los domingos, o Mateo tiene una rutina, no es bueno que se la alteres. De pronto, me convertí en la señora que avisaba antes de visitar. Luego, en la que mejor no iba. Después, en la que ni se enteraba. Pero yo, testaruda como soy, me negaba a creer que me estaban apartando. Me decía a mí misma que era por el trabajo, por el estrés, por la vida moderna. Mentiras que me repetía para no mirar de frente la verdad. Ya no me querían cerca. Pero aún así, no me esperaba lo del bloqueo. Porque una cosa es alejarse con excusas, y otra muy distinta es callar a tu propia madre como si fuera una molestia. Porque eso fui para ella ese día. Una molestia que pedía ver a su nieto. Un estorbo digital. ¿Sabes lo que hice después de ver que me bloqueó? Me quedé quieta, como si mi cuerpo se congelara. Me puse la mano en el pecho porque pensé que me faltaba el aire. No lloré, no grité, solo me senté y me quedé mirando la nada. Porque ahí lo entendí.
Había pasado de ser madre a ser estorbo, de ser abuela a ser una intrusa. Y fue entonces cuando recordé algo que me dolió aún más. La última vez que abracé a mi nieto, él me preguntó si su mamá estaba enojada conmigo. Le dije que no, que su mamá estaba solo cansada. Le mentí a ese niño como me mentía a mí misma. No quería que él supiera que yo ya no era bienvenida. No quería que él creciera con esa herida. Pero ahora, esa herida me atravesaba a mí. Todo esto por un mensaje. Un mensaje tonto, simple, dulce, que no recibió respuesta, que no mereció ni un no. Mamá, no vengas. Solo el silencio, solo la eliminación. Pero lo que Carla no sabía es que su bloqueo no me cayó. Me abrió los ojos, y cuando una madre abre los ojos, ya no los vuelve a cerrar. Porque en el momento en que tu hija te borra, tú entiendes que hace tiempo ya te había eliminado del corazón. Hay recuerdos que no se borran ni aunque uno quiera, y hay otros que duelen tanto que uno desearía poder arrancarlos como se arranca una hoja podrida de un cuaderno viejo. Esa tarde, después de que Carla me bloqueó, me quedé sola en la sala, abrazando el cojín que ella usaba de niña. Aún tenía bordado su nombre, y mientras me aferraba a ese pedazo de tela, mi cabeza se llenó de escenas que no pedí recordar, pero que llegaron solas como fantasmas necios. Me vi a mí misma, joven, de pie frente a la estufa, con los pies hinchados de tanto caminar, preparando arroz para una niña que apenas entendía porque su papá ya no iba a casa. Carlos, mi esposo, murió cuando Carla tenía 5 años. Un accidente de tránsito absurdo. Un coche se pasó un semáforo. Fin. Nunca supe si lo mató el golpe o la velocidad con la que todo cambió. Me quedé viuda con una hija pequeña, sin ahorros, sin red de apoyo, sin nada excepto mis 2 manos y un dolor que me cortaba la respiración por las noches. Fui madre, padre, cuidadora, enfermera, cocinera, psicóloga. Me convertí en todo lo que Carla necesitaba, aunque yo estuviera hecha pedazos. Nunca me permití quebrarme, porque si yo me caía, ¿quién iba a sostenerla a ella? Así que me levantaba cada mañana antes del amanecer, limpiaba casas ajenas, hacía turnos en hospitales como auxiliar y los fines de semana vendía empanadas para juntar unos pesos extra. Todo con tal de que ella pudiera tener zapatos nuevos, útiles escolares decentes y, al menos una vez al año, un pastel con velitas. Yo no tuve juventud. No tuve citas, ni vacaciones, ni amigas. Mis domingos eran de lavandería y mis noches de insomnio. Pero nunca me quejé, porque verla feliz, verla sana, era mi mayor recompensa. Y cuando Carla se convirtió en madre, pensé que al fin entendería el sacrificio. Mateo nació de una relación que se rompió antes de empezar. Su papá, Lucas, era un tipo irresponsable que desapareció apenas supo del embarazo. Carla tenía 28 años y un bebé en brazos. Yo, ya con 59, volví a ser la madre que no duerme, que prepara biberones, que canta nanas en la madrugada mientras su hija trabaja desde casa. Durante los primeros años de Mateo, vivíamos prácticamente juntas. Yo me encargaba del niño todo el día. Carla decía que el estrés de ser madre soltera era mucho. Y yo, como siempre, decía que sí, que yo podía, que ya lo había hecho una vez, y lo haría de nuevo. Mateo me decía mamá Isa cuando aprendió a hablar. Y cada vez que me llamaba así, algo dentro de mí se rompía y se curaba al mismo tiempo. Yo lo crié. Yo le enseñé a caminar. Lo llevé al kinder. Le hice sus primeras papillas. Cuando se enfermaba, era mi pecho el que lo calmaba. Cuando lloraba, eran mis brazos los que lo arrullaban. Pero un día, Carla conoció a Andrés. Un hombre correcto, educado, de buena familia. Yo lo recibí con los brazos abiertos. Pensé, tal vez ahora, por fin, Carla tendrá una vida más fácil. Tal vez yo pueda descansar un poco. Ilusa, Carla cambió. De a poco, comenzó a llamarme menos, a pedirme menos ayuda, a ponerme condiciones para ver a Mateo. Primero eran excusas suaves. Isa, hoy no vengas, porque tenemos visita. Luego se volvieron más duras. Mamá, no es bueno que Mateo se confunda con tanto apego. Andrés quiere formar su propio vínculo con él. Me dolió, pero lo acepté. Pensé que era un proceso natural, que era el precio de que ella estuviera mejor. Pero no era eso. Era el principio de una separación fría,
estratégica, dolorosa. Una retirada lenta, disfrazada de independencia. Un día me pidió que no le dijera a Mateo que lo cuidé tantos años, que eso podía confundirlo. Me quedé muda. Ella quería reescribir la historia. Quería borrar lo que no le convenía. Y yo era una línea incómoda en esa historia. A los 6 meses de casarse con Andrés, se mudaron a una casa grande del otro lado de la ciudad. La promesa era que Mateo me visitaría cada 15 días. Pasaron 2 meses. No lo vi. Llamé. Me dijeron que estaban ocupados. Les llevé regalos. Nadie los recibió. Lo que más me desgarró fue que Mateo dejó de buscarme. Antes, cuando yo llegaba, corría a abrazarme. Ahora me miraba con desconfianza, como si tuviera que pedir permiso para quererme. Su madre lo había enseñado a tener distancia. Y ahí fue cuando entendí que me estaban desplazando. Con cuidado, con cortesía, pero con una eficacia quirúrgica. Yo no soy una mujer tonta. Tal vez no fui a la universidad. Tal vez nunca usé palabras elegantes. Pero sé cuándo estoy siendo desplazada. Sé cuándo ya no me necesitan. Y sé cuándo me toleran, por pura obligación. Después del bloqueo, entendí que todo había sido un proceso. Un plan sutil, pero constante. Carla me usó cuando le convenía. Me necesitó cuando estaba sola. Y cuando ya no le fui útil, cuando Andrés apareció, cuando la imagen de familia perfecta no encajaba conmigo, me borró. Como si yo fuera una huella fea en una foto. Pero ¿sabes qué fue lo peor? No fue el abandono. No fue el desprecio. Fue recordar que durante 30 años mi vida giró alrededor de ella, que yo existía para ella, y que ahora yo ya no existía. Hay gestos que parecen pequeños, pero cargan con siglos de silencio. Cosas que no se dicen con palabras, pero que gritan con acciones. No hace falta que alguien te diga ya no eres bienvenida, cuando te ignoran las llamadas, cuando las invitaciones dejan de llegar, cuando de pronto todo el mundo sabe algo menos tú. Así empezó la fase más cruel de todo esto, convertirme en una abuela fantasma. Esa que existía, pero no figuraba. Esa que todos sabían que estaba ahí, pero nadie nombraba. Después del bloqueo, pasaron unos días de silencio total. Ni una llamada, ni una disculpa, ni un fue sin querer. Nada. El teléfono muerto. Las redes sociales cerradas para mí. Me dolía hasta el estómago. Y sin embargo, como buena madre necia que soy, seguía creyendo que era temporal, que quizá estaba exagerando, que tal vez era una reacción de enojo, un impulso, porque una madre no bloquea a su madre de por vida, ¿verdad? Pero ese espejismo duró poco, porque lo siguiente que ocurrió me hizo entender que esto no era un impulso, era una decisión, un corte limpio, una estrategia larga, sutil, efectiva. Fue la prima de Carla, Lorena, quien me abrió los ojos sin querer. Me llamó por equivocación. Pensó que estaba hablando con otra tía. Me saludó, me dijo, «Oye, qué linda estuvo la fiesta de Mateo, ¿verdad? Y la casa de Carla quedó divina con esa decoración de dinosaurios». Me congelé. «¿Qué fiesta?». Le dije, «¿De qué hablas, Lorena?». Silencio. Luego la incomodidad. Me dijo, «Ay, perdón, pensé que tú habías estado ahí». No, no estuve. Nadie me invitó. Nadie me avisó. Nadie me consideró. Colgué sin decir más. Me temblaban las manos. Entré a Facebook. Empecé a buscar. Sabía que Carla había puesto su perfil privado, pero a veces otras personas etiquetan. Y ahí estaba. La suegra de Carla, la mamá de Andrés, había subido fotos públicas, la fiesta de Mateo, el pastel de dinosaurio, los globos, la piñata. Mateo con sus amigos, Carla sonriente, Andrés abrazándola, todos felices, y yo ausente, completamente. ¿Sabes qué sentí en ese momento? Vergüenza, pero no la mía, la vergüenza que ellos sienten de mí, porque eso fue lo que entendí de golpe. Me estaban ocultando, me estaban quitando del paisaje, porque no encajo, porque no tengo el tipo de ropa que les gusta, porque mi forma de hablar no es moderna. Porque yo soy la parte incómoda de la historia. Me había convertido en la figura que se evita, en la abuela que no aparece en las fotos, la que nadie menciona, pero no porque haya hecho algo malo, no porque haya causado daño, sino porque soy testigo de una verdad que molesta,
que todo lo que Carla tiene hoy fue gracias a mí. Y eso, al parecer, duele más que cualquier falta. Recordé la vez que fui a dejarle un regalito a Mateo sin avisar. Solo quería dejarle unos lápices nuevos que vi en oferta. Llevé una bolsa con moño. Toqué el timbre. Nadie abrió, pero desde adentro se escuchaban voces. Vi por la rendija y ahí estaban, sentados a la mesa, riendo. Me quedé un momento esperando. Pensé que quizá no escuchaban. Toqué de nuevo. Entonces Carla salió. Me vio. No sonrió. Solo dijo, «Mamá, ¿por qué viniste sin avisar?» Le expliqué lo del regalo. Me dijo que Mateo estaba ocupado, que estaban en una comida privada. Me pidió que no volviera a aparecer así. Andrés se incomoda, dijo. Volví a casa caminando. El regalo lo dejé en su portón. Me sentía una intrusa, como si hubiera invadido un lugar que alguna vez fue mío, pero que ahora tenía otra dueña. Y el peor pensamiento me atravesó como cuchillo. Tal vez me tienen vergüenza. Tal vez les da pena que alguien sepa que vienen de mí. Después de eso, dejé de insistir, pero no dejé de pensar, de recordar, de analizar todo lo que había ignorado por amor. Me di cuenta de que Carla ya había empezado a borrarme mucho antes de bloquearme. Lo había hecho cuando dejó de contarme cosas, cuando empezó a contarle todo a su suegra, cuando ya no me pedía consejos, sino favores, cuando me hablaba solo cuando necesitaba algo. Una vez me llamó para que cuidara a Mateo porque tenía una reunión urgente. Dejé todo. Fui. Pasaron 5 horas. Cuando Carla volvió, la escuché hablando por teléfono en la puerta. Decía, «Ya, mi mamá lo cuida. Es buena para eso. Es como tener niñera gratuita». Niñera gratuita. Esas palabras se me clavaron en el pecho. No dije nada. No quise humillarla ni enfrentarla. Pero dentro de mí, una parte se rompió para siempre, porque yo no fui niñera. Fui madre 2 veces, y ninguna me fue reconocida. Ver esas fotos en Facebook, ver que toda la familia política estaba ahí y yo no, ver que Mateo soplaba las velas rodeado de gente, y que yo no era parte de eso, me hizo entender que me estaban reescribiendo, que estaban fabricando una historia sin mí. Y entonces empecé a preguntarme cosas que nunca me había permitido pensar. ¿Por qué siempre soy yo la que pide perdón, aunque no haya hecho nada? ¿Por qué tengo que caminar con cuidado, como si mi presencia fuera un error? Y lo más doloroso, ¿cuándo fue que pasé de ser el centro a ser la sombra? Hay momentos que parecen inocentes, pero cuando los vives, te marcan para siempre. Como cuando vas a tocar un timbre con una bolsa de pan dulce en la mano, y regresas con las manos vacías y el corazón hecho pedazos. Ese fue el día en que decidí visitar a mi nieto sin avisar. No porque quisiera imponerme, no por capricho. Lo hice porque extrañaba su voz, extrañaba sus abrazos, y porque, en el fondo, no quería aceptar que ya me estaban olvidando. Me resistía a convertirme en esa figura vieja que solo aparece en fotos antiguas. Necesitaba sentirme parte de su vida, aunque fuera por un ratito. Era miércoles. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Había horneado un panqué de plátano, el favorito de Mateo. Lo envolví con cuidado, le puse una tarjetita que decía, «Para ti, con todo mi cariño, abuela». Me arreglé como si fuera una ocasión especial. No iba a una fiesta, pero para mí, ver a mi nieto era más que eso. Caminé hasta su casa con una mezcla de nervios y esperanza. Toqué el timbre. Esperé. No respondían, pero escuchaba voces dentro. Volví a tocar, esta vez un poco más fuerte. Entonces se abrió la puerta. Era Carla. Me miró sin una sonrisa, sin un hola mamá. Solo frialdad. «¿Qué haces aquí?», preguntó, cruzada de brazos. «Vine a dejarle esto a Mateo», le respondí, levantando el panqué con una sonrisa débil. Pensé que podía verlo un rato. Ella frunció los labios. Miró hacia dentro de la casa como si no quisiera que alguien me viera. «Mamá, no puedes venir sin avisar. Estás rompiendo nuestra dinámica», dijo en voz baja, casi como si estuviera avergonzada de mí. «Solo es un momento», intenté decir. «No quiero quedarme ni incomodar». «Andrés no está cómodo con este tipo de visitas», me interrumpió. «Y Mateo tiene tareas». No supe qué decir. Sostuve el panqué como si fuera un escudo, como si pudiera protegerme de esa frialdad. Lo extendí hacia ella. «Toma»,
al menos para que lo prueben con un cafecito después. Carla lo aceptó, pero ni siquiera lo miró. Lo puso detrás de la puerta como quien deja una caja olvidada. Gracias, pero por favor, no vuelvas a venir sin avisar. No me ofreció pasar. No me dejó ver a Mateo. No me abrazó. Solo cerró la puerta. Y yo me quedé ahí, en el pórtico, parada como una tonta, como una vendedora rechazando otra vez. No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero sentí que el tiempo se congelaba. En ese silencio solo se escuchó el grito de un vecino, que dijo medio en broma, medio en lástima: «Pobre señora, ya ni la dejan pasar». Eso fue peor que un golpe. Me hizo girar y caminar lo más rápido que pude. Sentí que todos los ojos me miraban, que cada paso pesaba toneladas, que cada lágrima quería escaparse, pero no lo permití. No en la calle, no frente a extraños. Al llegar a casa, me senté en la cama sin quitarme los zapatos. Respiré hondo, 1, 2, 3 veces, y fue ahí cuando entendí algo profundo, algo que me dolió hasta el alma. Ya no era parte de su mundo. Y no era un accidente, era decisión. Ellos habían construido una nueva familia, una rutina, una narrativa, y yo no estaba incluida. No porque hubiera hecho algo malo, sino porque mi presencia les resultaba incómoda. Porque soy el recordatorio de lo que no quieren reconocer, que llegaron donde están gracias a mí. Esa noche no cené. No tenía hambre. Solo me serví un té. Me senté en la oscuridad del comedor y dejé que el silencio me envolviera. No era el silencio habitual. Era otro tipo. Un silencio frío, calculado. El silencio de quien ya no tiene lugar. Pensé en llamar, en reclamar, pero no lo hice, porque me di cuenta de que ya no quería suplicar. Ya no quería rogar por migajas de amor. Me merezco más que eso. No soy una visita indeseada. No soy una carga. Soy la mujer que dio todo por ellos. Y ahora, ni siquiera merezco ver al niño que ayudé a criar. Lo más duro fue recordar la mirada de Carla. No había odio. No había rabia. Solo distancia. Como si ya no me viera como su madre, sino como una presencia incómoda que no sabe cuándo irse. Y entonces me pregunté, ¿cuántas veces acepté desprecios disfrazados de formalidad? ¿Cuántas veces fui ignorada con una sonrisa educada? ¿Cuántas veces me hice chiquita para no incomodar? Ya no más. Esa visita, esa puerta cerrada, ese rechazo, me dejaron claro que el amor que una da no siempre vuelve. Que hay hijos que no entienden lo que cuesta ser madre. Y que a veces lo más valiente no es insistir. Es aceptar que te han cerrado la puerta y tener la dignidad de no volver a tocar. A veces, cuando ya no tienes a quien hablarle, le hablas al papel. Escribes para no gritar. Escribes para no romper algo. Escribes porque si no lo haces, sientes que te vas a deshacer por dentro. Esa noche, después de que Carla me cerró la puerta en la cara, después de que un vecino se compadeció de mí como si fuera una vagabunda, me senté frente a la mesa de mi cocina, saqué una hoja amarilla, vieja, de un cuaderno guardado, y empecé a escribir una carta. No tenía destinatario real. Ni siquiera sabía si la iba a terminar. Pero necesitaba sacar de mí todo lo que no podía decirle en persona. Todo lo que me había tragado durante años. Porque el silencio, cuando se acumula, envenena. La empecé como si fuera para ella. Querida hija, y ahí, sin pensar demasiado, solté todo. Cada recuerdo, cada renuncia, cada noche que pasé despierta cuidando a Mateo, cada vez que limpié vómito con las manos temblando de cansancio, cada cumpleaños que cociné con ilusión, cada regalo que elegí con cuidado, esperando que me dijeras un simple gracias. Le escribí que yo sabía que me estaba borrando poco a poco, que no era tonta, que aunque fingiera estar ciega, yo veía todo, que dolía más que cualquier enfermedad, porque no hay medicina para cuando una madre es tratada como un mueble viejo. Le escribí que ya no esperaba comprensión, ni cariño, solo verdad, una sola verdad. ¿En qué momento dejé de ser suficiente? Escribí por más de 1 hora. Terminé llorando, no un llanto escandaloso, sino de esos que se sienten como si el alma se estuviera exprimiendo. Doblé la carta, la metí en un sobre. No tenía intención de enviarla. Ni siquiera escribí su nombre afuera. Era una carta para mí, para que mis palabras no se quedaran atrapadas en mi pecho. La dejé sobre la mesa. Al día siguiente,
Cuando limpié la cocina, sin pensar, la tiré junto con unos papeles viejos. Quería dejar el asunto atrás, pero el destino tiene sus propias maneras de operar. Un par de días después, mi vecina Irma vino a tocarme la puerta. Ella suele ayudarme con la basura cuando pasa por mi casa. Es una buena mujer, discreta. Ese día venía distinta. Traía la carta en la mano. Me la mostró y dijo: «Doña Isabel, esto es suyo, ¿verdad?». Me puse roja. Le dije que sí. Le pedí disculpas, que era algo muy personal, que no debía haberla leído. Pero ella, con lágrimas en los ojos, me dijo algo que no esperaba. «No me disculpo por haberla leído, porque lo que usted escribió, lo hemos sentido muchas abuelas, muchas madres». Me contó que tenía un grupo de Facebook donde varias mujeres de su edad compartían experiencias parecidas. Hijos que se alejaban, nietos que ya no visitaban, familias que solo las recordaban cuando necesitaban dinero o favores. «¿Me permite compartir su carta ahí?», me preguntó con cuidado. «Puede ponerla como anónima, si quiere, pero su verdad merece ser escuchada. No está sola». Dudé, mucho. Me daba pena, me daba miedo, pero también sentí algo nuevo. Sentí que tal vez mi dolor, si lo compartía, podía servir para algo. Así que le dije que sí. Esa noche, la carta fue publicada en ese grupo llamado Abuelas Invisibles. Nunca imaginé lo que pasó después. En cuestión de horas, había decenas de comentarios. Mujeres de todo México, de diferentes edades, escribiendo: «Esto lo viví yo. Esta carta parece escrita por mis propias manos. Gracias por ponerle palabras a mi silencio». Leí cada comentario con los ojos llenos de lágrimas. No por tristeza, sino por reconocimiento. Por sentirme, por primera vez en mucho tiempo, vista. Pero lo que más me sorprendió fue lo que vino después. Un perfil me envió un mensaje privado. Era una adolescente. Su foto de perfil era Mateo, mi nieto. Supe de inmediato que era Lucía, la hija de la hermana de Andrés. Una niña inteligente, tranquila. Me escribió: «¿Usted escribió esa carta? Porque sé que habla de Mateo». Y yo se la mostré, sin querer. Mi corazón se detuvo. «¿Qué quieres decir?». Le contesté que Mateo leyó parte de la carta y preguntó si era sobre él. Le dije que sí, y me pidió que lo llevara a verla. No supe qué decir. Sentí miedo, emoción, ansiedad, pero también esperanza, una que ya creía perdida. Esa misma tarde, Lucía trajo a Mateo al parque donde yo suelo caminar. Lo vi a lo lejos. No había crecido tanto como imaginaba. Aún tenía esa forma de caminar medio desgarbada. Cuando me vio, corrió hacia mí. Me abrazó fuerte, como si no hubieran pasado meses, como si el tiempo no existiera. «Abuela, ¿por qué mi mamá no quiere que te vea?», me preguntó con una inocencia que partía el alma. No supe qué responder. No podía hablar mal de su madre, pero tampoco podía mentirle. «A veces, las personas adultas cometen errores», le dije, «y dejan de ver lo que importa». Mateo se sentó a mi lado. Me contó cosas de la escuela, de un videojuego nuevo, de su gato. Yo lo escuchaba como si me estuviera contando la historia más importante del mundo, porque lo era, porque para mí, cada palabra suya era una grieta en la muralla que su madre había construido. Y mientras lo escuchaba hablar, pensé en esa carta, en cómo, sin querer, se convirtió en la llave para abrir un espacio que ya creía perdido. Uno cree que ya vivió el peor golpe, hasta que llega una llamada que cambia todo. Fue un lunes por la tarde. Yo estaba lavando los trastes, con las manos llenas de jabón, cuando sonó el teléfono fijo. Casi nadie me llama ahí. Pensé que sería una equivocación. Contesté sin pensar mucho, pero la voz que escuché me sacudió como pocas cosas lo habían hecho en los últimos años. «Isabel, ¿eres tú?». «Soy Teresa, la mamá de Lucas». Teresa, la suegra de Carla, la abuela paterna de Mateo. Hacía años que no hablábamos. La última vez fue cuando Mateo era todavía un bebé. Carla nunca quiso que tuviéramos contacto con ellos. Decía que Lucas había sido un irresponsable y que su familia no era confiable. Y como siempre, yo respeté. Me quedé callada. Acepté su versión. «Hola, Teresa, qué sorpresa», le dije, secándome las manos. Ella dudó un segundo,
como si no supiera si debía continuar. Pero luego lo soltó, sin filtro. Perdón que te llame así, sin avisar, pero ¿supiste lo del testamento del papá de Lucas? Sentí que el estómago se me apretaba. ¿Qué testamento? El papá de Lucas murió hace un mes, y dejó una parte de su herencia para Mateo. Lo tenía anotado desde hace tiempo, pero no hemos podido contactar a Carla. La buscamos, le mandamos correos, incluso fuimos a su casa, pero no nos abre la puerta. Pensé que tú podrías ayudarnos. Me quedé en silencio. La cabeza me daba vueltas. Carla nunca me mencionó nada, ni la muerte del señor, ni un testamento, ni ninguna herencia. ¿Mateo tiene derecho a una herencia? Pregunté, intentando entender. Sí, no es una fortuna, pero es una cantidad respetable. El abogado dijo que necesitábamos presentar documentos de familia, de custodia, y que se debía firmar un consentimiento. Y al parecer, Carla ya lo firmó. Pero ella puso que tú no tenías ningún vínculo legal con Mateo. Dijo que nunca habías tenido custodia, ni convivencia constante. El aire se me fue del cuerpo. ¿Cómo que dijo eso? Así es, lo negó todo. Dijo que tú solo eras la abuela lejana, que no estabas presente en la vida del niño. Pero el abogado necesitaba comprobar ciertas cosas. Así que me puse a buscar, y encontré fotos viejas, de ti con el niño en sus primeros años, en su primer cumpleaños, en sus caminatas al parque. Isabel, tú estuviste ahí. Siempre estuviste. No supe qué decir. Me sentí traicionada de una forma nueva. No solo me estaba alejando emocionalmente, me estaba borrando legalmente. Carla había utilizado mi presencia durante años, y ahora, frente a un beneficio económico, me había tachado como si nunca hubiera existido. Colgué esa llamada con una mezcla de rabia y tristeza que me recorría como veneno. Me senté en la sala, entre mis fotos viejas, mis álbumes, mis recuerdos. Busqué una caja donde guardaba recortes de cuando Mateo era pequeño. Encontré dibujos que él me hacía. Cartas de feliz día abuelita. Fotos donde me abrazaba con fuerza. Evidencias vivas de que yo no era una extraña. Yo era su raíz. ¿Cómo podía Carla negar eso? ¿Cómo se atrevía a presentarme ante un abogado como una figura decorativa? ¿Solo porque ahora le estorbaba? Me dolía. Sí. Pero también me encendía una nueva fuerza. Porque esa mentira ya no era solo emocional. Era legal. Y esa diferencia cambió todo. Fui con Irma, mi vecina. Ella me ayudó a escanear todo. Las fotos, los dibujos, los mensajes viejos que aún conservaba en el celular. Armamos una carpeta. No sabía si la iba a usar, pero tenerla me dio una sensación que no había sentido en mucho tiempo: poder. Por primera vez, no me sentí una víctima. Me sentí una mujer que podía probar lo que era. No solo con palabras, sino con hechos. No quería pelear. No quería destruir. Pero sí quería dejar claro que yo no era invisible. A los días, me volví a encontrar con Mateo y Lucía en el parque. Jugamos, reímos, le llevé un libro que solía leerle de pequeño. Me abrazó. Me dijo: «Abuela, ¿tú te vas a morir pronto?». La pregunta me tomó por sorpresa. Le pregunté por qué decía eso. Me respondió algo que me dejó helada. Mamá dice que los abuelitos no duran mucho, que por eso es mejor no apegarse tanto. No supe qué responder. Solo lo abracé, con todo el dolor, con toda la ternura. Y supe, sin lugar a dudas, que Carla no solo me estaba sacando de su vida, estaba enseñándole a su hijo a no quererme. Ahí fue cuando decidí que ya no me iba a quedar callada, que había llegado el momento de hacer algo, que no podía permitir que una mentira siguiera creciendo hasta romperlo todo, y que si alguien tenía que poner un alto, iba a ser yo. Nunca pensé que una verdad tan dolorosa pudiera caber en 20 segundos de audio. 20 segundos que no eran para mí. 20 segundos que no tenían que haber llegado a mis oídos, pero que llegaron. Y con eso todo cambió. Porque una cosa es intuir que te desprecian. Otra muy distinta es escucharlo con tu propio nombre, en voz de tu propia hija, dicho con una frialdad que ni un extraño usaría contigo. Fue un error. Eso quedó claro. Carla no me lo mandó a propósito. Me desbloqueó momentáneamente, como ya lo había hecho otras veces, para avisarme que Mateo no podría verme esa semana porque andaba enfermo. Un simple mensaje de control, como siempre.
Respondí con un que se recupere pronto, un beso para él. Pero entonces, sin previo aviso, me llegó un audio. Pensé que era para mí. Lo abrí y lo escuché. Era la voz de Carla. Hablaba con alguien más. Una amiga, creo. El tono era rápido, como si hablara sin filtros. Decía, ya me tiene harta. Mi mamá no entiende que ya no la necesitamos. Fue útil por un tiempo, cuando Mateo estaba chiquito, pero ahora solo estorba. Siempre queriendo opinar, queriendo venir, queriendo meterse. Me da pena, pero no voy a dejar que arruine la dinámica que tenemos con Andrés. Ella no encaja. Es así. No encaja. Pausa. Silencio. Y luego una risa seca. Además, siempre está con esa cara de víctima, como si el mundo le debiera algo. Ya no tengo cabeza para eso. El audio terminó. Me quedé ahí, con el celular en la mano, congelada. Repetí el audio 3 veces, no porque no lo hubiera entendido, sino porque mi corazón no podía creer lo que mis oídos ya sabían. No encajo. Fue útil. Ya no la necesitamos. Como si yo fuera una herramienta rota. Como si el amor que di, los años que entregué, los desvelos, las comidas, los pañales, las enfermedades, los consejos, los abrazos, hubieran sido un préstamo con fecha de caducidad. No lloré en ese momento. Me quedé vacía, hueca. Sentí que algo dentro de mí se apagaba. No de tristeza, de decepción. Una decepción tan profunda que ya ni lágrimas salían. Solo el silencio. Un silencio que pesaba toneladas. Fui al cajón donde guardo mis cosas importantes. Saqué la carpeta con los documentos, las fotos, las pruebas de todo lo que fui en la vida de Mateo. Las puse sobre la mesa, junto al celular. Y ahí, sola en mi casa, miré mi historia como quien mira una película que no sabe si es drama o tragedia. Pero algo cambió esa noche. El dolor se convirtió en fuerza, porque entendí que no podía seguir esperando un cambio que no iba a llegar. Carla no me iba a pedir perdón. No iba a reconocer lo que hizo. No iba a dar marcha atrás, porque ella ya había decidido borrarme. No solo de sus redes, no solo de sus eventos, sino de su identidad. Me di cuenta de que había vivido años pidiéndole permiso para existir, pidiéndole permiso para ser madre, para ser abuela, para amar. ¿Y sabes qué? Ya no iba a hacerlo más. Esa noche escribí otra carta, pero no era para Carla, era para mí. Querida Isabel, puse, ya basta de esperar, ya basta de arrastrarte por migajas de afecto. Tú sabes lo que diste, tú sabes quién fuiste, no necesitas que nadie más lo valide. La dejé en mi espejo, para leerla cada vez que la culpa quisiera volver. Al día siguiente, llamé a Teresa, la mamá de Lucas. Le conté todo, el audio, la exclusión, la mentira de la herencia. Ella me escuchó en silencio. Al final me dijo, no estás sola. Yo también fui borrada. Pero no me voy a quedar cruzada de brazos. Juntas podemos hacer algo. No por venganza, por justicia. Fue la primera vez en mucho tiempo que escuché esa palabra y que sentí que me pertenecía. Esa misma tarde, vi a Mateo otra vez. Lucía lo trajo como siempre. Jugamos. Le llevé un álbum con fotos de él cuando era bebé. Al verlo, me abrazó fuerte. ¿Por qué no me habías enseñado esto antes? Me preguntó. Porque pensé que no te interesaría. Le dije. Claro que sí, abuela. Me gusta saber de dónde vengo. Esa frase me atravesó como una lanza y me sanó al mismo tiempo, porque en ella entendí que, por mucho que Carla intentara borrarme, hay verdades que viven en el corazón de un niño. Y esas no se pueden borrar con audios ni con bloqueos. Esa noche, volví a casa con la decisión tomada. Iba a hablar, iba a confrontar, no desde el enojo, sino desde la verdad, con pruebas, con serenidad, con la dignidad que siempre me negaron, pero que ahora iba a reclamar como mía. Hay decisiones que se sienten como saltar al vacío, pero que te salvan de ahogarte en tierra firme. Yo sabía que si seguía callada, me iba a enfermar. El silencio, cuando se junta con la humillación, se convierte en veneno lento. Por eso decidí hablar, pero no a gritos, no con escándalo. No iba a hacer lo mismo que me habían hecho. Iba a hacerlo a mi manera, con pruebas, con calma, con la firmeza que da saber que una tiene la verdad en la mano. Pensé mucho en cómo hacerlo.
No quería armar un escándalo en plena calle ni en redes sociales. No buscaba venganza. Buscaba justicia emocional. Buscaba recuperar mi lugar, no destruir el de nadie. Por eso, decidí que lo mejor era enfrentar a Carla, cara a cara. Pero no sola. Llamé a Teresa. Le expliqué lo que tenía en mente. Me apoyó sin dudar. Yo voy contigo. No solo por ti, por Mateo también. Contacté también al abogado que llevaba el caso del testamento del padre de Lucas. Le conté lo que sabía. Le mostré los documentos, las fotos, los mensajes. Me dijo, esto es grave. Si tú fuiste parte activa en la crianza del niño, y ella te eliminó del proceso para obtener un beneficio, hay mucho por revisar. Le pedí que estuviera presente, no para amenazar a nadie, sino para dejar claro que no estaba hablando al aire. Y así, armé la reunión. Fue un sábado por la tarde. Carla no sabía todos los detalles. Solo le dije que necesitábamos hablar sobre Mateo. Accedió, quizás pensando que me iba a disculpar otra vez. Quizás pensó que iba a llorar o rogar. No sabía que esa mujer ya no existía. Llegamos puntuales. Teresa, el abogado y yo. Carla nos recibió con una cara dura, como si la incomodáramos con solo existir. ¿Y ahora qué pasa? Dijo sin siquiera invitar a pasar. Necesito que me escuches, le respondí. Y que no me interrumpas. Entramos. Andrés estaba ahí también. Nos miró con esa expresión tensa de quien sabe que algo serio viene. Nos sentamos en la sala. Yo llevé una carpeta. La puse sobre la mesa. Me temblaban un poco las manos, pero no la voz. Esta soy yo, dije abriendo la carpeta. La mujer que crió a Mateo cuando tú no podías. La que lo llevó al kinder, lo cuidó con fiebre, lo alimentó. Aquí hay fotos, mensajes, dibujos y hasta recibos de médicos que pagué con mi pensión. Porque yo estuve ahí, aunque ahora digas que no. Carla no decía nada, solo bajaba la mirada. ¿Y esto para qué es? Preguntó al fin, molesta. Para que sepas que no puedes seguir mintiendo, dije sin levantar la voz. Me excluiste de la vida de mi nieto, y lo más grave, me eliminaste legalmente para obtener un beneficio. Eso se llama falsedad. Y eso tiene consecuencias. El abogado intervino. Explicó que si había omisiones intencionales, podría revisarse la asignación de la herencia. Carla intentó interrumpir. Dijo que había sido un malentendido, que no era tan grave. Pero ya era tarde. La verdad estaba ahí, sobre la mesa, respirando con fuerza. Teresa, firme, añadió. Tú puedes hacer tu vida como quieras, Carla, pero no puedes borrar la historia de los demás. Mateo merece saber la verdad. Carla calló. Andrés la miró con una mezcla de sorpresa y vergüenza. Creo que él tampoco sabía toda la historia, porque hay mentiras que incluso uno disfraza dentro de su propia casa. Entonces respiré hondo, y dije lo que más necesitaba decir. No estoy aquí para que me perdones, ni para que me aceptes de nuevo. Estoy aquí para decirte que yo ya no te tengo miedo. No voy a seguir mendigando amor. No voy a seguir esperando que me valores, porque yo ya me valoré sola. Silencio. No hubo insultos. No hubo llantos. No hubo gritos. Solo la verdad, tan clara que no necesitaba volumen. Me levanté. Cerré la carpeta. Y antes de irme, miré a Carla a los ojos por última vez y le dije: si algún día Mateo pregunta por mí, dile la verdad. No la tuya, la real, porque él merece saber quién estuvo y quién no. Salimos de esa casa sin prisa, sin odio, con una dignidad que ni los años ni los desprecios me habían podido quitar. Esa noche dormí bien, por primera vez en meses, porque cuando una dice su verdad, aunque tiemble, algo dentro de una se calma. Uno creería que después de decir la verdad, algo cambia, que el silencio cede, que las personas reaccionan, pero a veces no pasa nada. No hay lágrimas, ni disculpas, ni abrazos, solo un vacío más claro, más definido. Después de esa reunión, Carla no volvió a llamarme, ni un mensaje, ni una explicación, nada, y aún así, no me sentí derrotada, porque no hablé para ella, hablé por mí, por la mujer que fui durante décadas y que, por fin, se había atrevido a decir hasta aquí. Pasaron los días. El teléfono siguió sin sonar. Las redes sociales igual de vacías. Pero en ese silencio, algo empezó a florecer.
no afuera, adentro, una paz rara, de esas que no se consiguen con abrazos falsos, sino con la certeza de haber actuado con verdad. Me dediqué a mis cosas. Empecé a salir más, a caminar al parque, a visitar a mi vecina Irma. Volví a hacer panqués, no para nadie más, sino para mí. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no necesitaba que me quieran para existir. Pero no todo quedó en el silencio. Un sábado cualquiera, mientras le ponía agua a mis plantas, alguien tocó la puerta. Abrí sin esperar nada. Y ahí estaba él, Mateo, con una mochila pequeña y cara de nervios. Detrás, Lucía, que le hacía una seña como diciéndole ándale, habla. ¿Puedo quedarme contigo hoy, abuela? Preguntó con voz baja. Lo miré sin saber si reír o llorar. Solo asentí y lo abracé. No pregunté nada. No lo interrogué. Solo lo dejé entrar. Pasamos la tarde en casa. Le preparé chocolate caliente. Sacamos juegos viejos del closet. Vimos una película que solíamos ver cuando era más chiquito. Reía, pero a ratos se ponía serio, como si algo le pesara por dentro. Ya de noche, mientras acomodábamos unas cobijas en el sillón, me dijo: Mamá está enojada contigo. Dice que haces drama, pero yo no entiendo por qué, si tú siempre fuiste buena conmigo. Me senté junto a él. A veces los adultos cargamos heridas que no sabemos manejar, le dije. Y en vez de hablar, hacemos daño. Mateo bajó la mirada. ¿Me vas a dejar de querer si no te veo tanto? Esa pregunta me partió el alma. Me agaché y le tomé las manos. Mi amor por ti no depende de cuántas veces te vea. Yo te voy a querer toda la vida. Aunque no me hables, aunque no me mires, aunque pasen años. El amor de una abuela no se rompe, ni se vence. Sus ojos se humedecieron. Me abrazó con fuerza. Y en ese abrazo entendí algo que no había querido aceptar hasta ahora. Yo ya no necesitaba pelear por un lugar, porque mi lugar estaba en su corazón. Y eso nadie podía quitármelo. Al día siguiente, Lucía vino por él. Me agradeció con una mirada. Le di un beso en la frente a Mateo y le dije que siempre podía volver cuando quisiera. No le pregunté qué le había dicho su mamá, ni qué iba a pasar. Solo lo dejé ir con amor, sin condiciones. Esa semana, recibí un sobre por debajo de la puerta, sin remitente. Adentro, había una hoja escrita a mano. Era la letra de Carla. Corta, fría, decía: Ya me enteré de que Mateo estuvo contigo. No voy a impedirlo, pero no esperes que esto cambie algo entre nosotras. Haz tu vida. Yo haré la mía. Guardé la nota sin responder. No porque me doliera, sino porque ya no necesitaba una reconciliación forzada. La vida, a veces, no devuelve lo que quitó, pero sí ofrece algo mejor, la posibilidad de soltar sin romperse. Y eso hice. Solté la esperanza de volver a ser la madre ideal para ella. Solté la necesidad de comprensión. Me quedé con lo real, con lo que sí tenía, mi conciencia tranquila, mi amor intacto, y a mi nieto, que ya sabía dónde encontrarme. Las semanas siguientes fueron tranquilas. Mateo vino 2 veces más. Jugamos, hablamos, cocinamos. Le enseñé recetas, le conté historias de su madre cuando era niña. Él escuchaba con atención, como si todo lo que le contara fuera un pedazo de verdad que nadie más le ofrecía. Una tarde me dijo: Tú deberías escribir un libro, abuela. Hay cosas que la gente necesita saber. Sonreí. Le dije que ya lo estaba haciendo, pero de otra forma. Tal vez no con hojas, pero sí con momentos, con memoria, con respeto, porque hay cosas que no se gritan, se viven, y hay verdades que no necesitan venganza. Solo necesitan que alguien las sostenga con dignidad. No todas las historias tienen final feliz, pero algunas, si una las sostiene con dignidad, terminan con justicia. No la justicia que se grita en los tribunales ni la que arrasa con todo. Hablo de esa justicia silenciosa, emocional, la que te devuelve el alma al cuerpo y te permite respirar hondo sin sentir culpa. Esa que no viene de otros, sino de ti misma, cuando dejas de pedir permiso para existir. Han pasado meses desde aquella conversación final. Carla y yo no volvimos a hablar. Ni un mensaje más, ni una visita, ni un intento de reconciliación. ¿Y sabes qué? Estoy bien con eso, porque entendí que hay vínculos que no se rompen por una pelea, sino por un patrón de desprecio lento.
Y cuando ese lazo se rompe, no siempre hay que volver a atarlo. Mateo sigue visitándome, ya no como secreto, sino como quien va a un lugar seguro. Me abraza sin miedo, me llama abuela con fuerza, me pide consejos, me pregunta por historias viejas. Y yo se las cuento, con esa calma que da el saber que no necesito demostrarle nada a nadie. Teresa y yo nos volvimos amigas. Compartimos más de lo que imaginamos. Dos mujeres que fueron borradas por sistemas familiares fríos, y que aún así siguieron de pie. Nos ayudamos. A veces cocinamos juntas, otras veces caminamos. Pero lo que más hacemos es recordarnos que valemos más de lo que otros quisieron hacernos creer. La herencia de Mateo finalmente se resolvió. El abogado logró hacer los ajustes necesarios para que su parte se respetara. No hubo necesidad de pelear. Carla accedió, sin mirarme. Firmó lo necesario y se fue. Pero su gesto decía más que cualquier palabra. Ya no me temía, pero tampoco me ignoraba. Sabía que había límites. Y esos límites los puse yo. No fue fácil. A veces, cuando me siento sola, me asomo al cajón donde guardo sus dibujos de niña, sus fotos con moños, sus cartitas del Día de las Madres. Me duele, sí, pero ya no con rabia. Me duele como duelen las cosas que uno amó de verdad, pero que no te amaron igual. Y esa diferencia ya no me destruye, me libera, porque aprendí que no todas las madres son correspondidas, que hay hijos que solo se acercan cuando necesitan, que te usan como un faro en la tormenta y luego apagan la luz cuando ya no la necesitan. Pero también aprendí que eso no define mi valor. Yo fui buena madre, yo fui buena abuela, fui mejor de lo que se me exigió. Y si alguien decide olvidarlo, esa es su pérdida, no la mía. Ahora, cada domingo, Mateo y yo hacemos una tradición nueva. Cocinamos juntos, panqués, galletas, lo que se nos ocurra. Ríe cuando la harina vuela, cuando el azúcar se derrama. A veces me pregunta cosas profundas. ¿Por qué mamá no quiere venir contigo? Y yo le contesto siempre lo mismo. Porque hay personas que no saben cómo manejar lo que sienten. Pero eso no tiene nada que ver contigo ni conmigo. Tú y yo estamos bien. Y eso basta. Porque cuando uno se planta en la verdad, ya no necesita justificar el abandono. Hace poco, escribí todo lo que viví. No para publicarlo, no para vengarme. Lo hice para mí, para dejar constancia, para que si algún día la memoria me falla, tenga algo que me recuerde que no fui invisible, que estuve, que amé, que di todo, que me dolió, pero también que sané. A veces la vida no te devuelve lo que diste, pero sí te da la oportunidad de rehacerte de otro modo, más consciente, más fuerte, más serena. Hoy, a mis 68 años, me miro al espejo y me reconozco, no como la madre que fracasó, no como la abuela rechazada. Me veo como una mujer completa, con cicatrices, sí, pero también con fuego en el alma, porque a pesar de todo, nunca dejé de amar. Y ese amor, aunque me lo hayan despreciado, sigue vivo en cada gesto, en cada abrazo de Mateo, en cada panque que compartimos. Tal vez nunca escuche un gracias de Carla, tal vez nunca escuche un perdón. Pero no me hace falta, porque el mayor acto de amor fue no convertirme en lo que ellos me hicieron. Y si alguna vez ella llega a necesitarme, porque la vida da vueltas, siempre lo hace, no la voy a recibir con rencor. La recibiré con distancia, pero con paz, porque perdonar no siempre significa volver. A veces perdonar es simplemente soltar sin envenenarse. Y eso, hija mía, ya lo aprendí.